Saludos y bienvenidos mi gente, aquí con ustedes Miguel Ángel de regreso en otro video más. Muchas gracias a todos ustedes que me están viendo a través del canal. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial donde les voy a estar enseñando cómo yo fotografío mis figuras de acción. Varios de ustedes me han estado sugiriendo que haga tutoriales, los he estado escuchando, o sea, aquí les va a venir el tutorial. Creo que este es número 2 o número 3 que hago aquí en el canal. Antes de comenzar necesitamos decidir qué figura vamos a utilizar en este video, pero ya obviamente ya ustedes saben que ya yo me decidí por Optimus Prime porque ya lo vieron en el cover de este video. So vamos a estar fotografiando a Optimus Prime, pero antes de empezar a fotografiar a Optimus Prime déjenme cambiarme y entonces nos vamos al garaje aquí en mi casa para fotografiar a Optimus Prime. So déjenme cambiarme, ahí voy. Alright, so ya estamos ready. So ahora lo que quiero es que me acompañen al garaje donde les voy a estarle enseñando detrás de la cámara. Y luego, como les dije, vamos a regresar y les voy a estar diciendo un poquito más de información del equipo que utilicé y las decisiones que tomé para iluminar esta figura. Así que acompáñenme. Alright, y aquí de regreso otra vez. Espero que se hayan disfrutado ese video, ese behind the scenes que le preparé. Ahora lo que voy a estar haciendo es que les voy a estar hablando un poquito más del equipo que utilicé y las decisiones que tomé para tomar esta fotografía. Pero antes quiero cambiarme otra vez de ropa. So, si me dan un minutito, me voy a cambiar y regreso con ustedes. Ahí voy.
Alright, so ahora sí estoy ready. So ahora vamos a estar aquí comparando las fotos el antes y después para que vean la diferencia otra vez aquí de nuevo. Como pueden observar, tenemos aquí la foto izquierda, tenemos Optimus Prime, y esto es utilizando las luces básicas del garaje y la little spotlight que yo tengo aquí para iluminarlo porque está un poco oscuro en el garaje. Y al lado derecho pues tenemos a Optimus Prime. Aquí estuvimos utilizando solamente 3 puntos de luces para iluminar esta figura. Obviamente sí utilizamos varios accesorios para que la foto se vea mucho mejor. Primero vamos a empezar con la luz que estuvimos utilizando, la Godox SL60, que es la luz que actualmente estoy utilizando aquí y es la que utilizo para hacer mis videos de mis figuras aquí en el canal. Y utilizando el difusor que es de 28 pulgadas. Hay otros más que puedes conseguir de 38 y creo que 48, y la luz obviamente es más grande. El beneficio de tener la luz más grande es mucho mejor porque se ve mucho más suave. La estrategia es mientras más cerca y mientras más grande la luz, mucho mejor que se ve el objeto o la persona que está fotografiando. Tengan eso en mente. Aquí en este video, como pudieron observar, acerqué la luz, la key light, lo más cerca posible de Optimus Prime. ¿Okay? Luego de ahí fui a la parte del lado de Optimus Prime donde estaba utilizando un C-stand y aguantando un cardboard blanco. En la industria de cine pues utilizamos lo que se llaman flags o banderas. En este caso pues no quise usar un flag que tengo aquí porque es muy pesado y decidí utilizar un white cardboard que hace lo mismo. En diferentes ocasiones a lo mejor es preferible que utilicen uno negro para que no esté rebotándose la luz. En este, como tenía bastante espacio, pues el blanco me funcionó muy bien. La idea es utilizar ese flag o ese whiteboard para bloquear la luz del fondo, porque la luz primordial, que es la del Godox SL60, se liquea y llega hasta el fondo. La idea es bloquearlo con ese flag para que no vaya al fondo y se vea oscuro como lo quería hacer en la fotografía. Ahora ya tenemos la luz primordial y tenemos el flag. Luego utilicé la Freno 150 de Arri. Esta la utilicé para crear un hairline alrededor de Optimus Prime. Sabemos que Optimus Prime no tiene pelo, pero sí para crear un edge light alrededor de él. Aquí, como pueden ver en esta imagen, eso era el objetivo que quería, y eso ayuda a separar a Optimus Prime del fondo. ¿Okay? Luego de ahí fuimos a la otra luz, que esa es la Freno Arri 300. Y esta la estamos utilizando para iluminar el fondo de esta imagen. Ahora no quise dejarlo directamente la luz solamente, sino que quise ponerle lo que le llamamos un Colores o una cookie, donde básicamente crea un diseño de sombra atrás en el fondo. Esta fue hecha, la hicimos aquí en la casa, utilizamos un cardboard y le estuvimos cortando diferentes patterns para crear esta cookie. Y como pueden ver, esos son los resultados en el fondo. Le pusimos un gel a esta luz violeta. Pensé que pegaría un poquito más con los colores de Optimus Prime y creo que quedó excelente en esta fotografía. Anyway, eso es lo que utilicé aquí en esta fotografía, en esta sesión con Optimus Prime. Les voy a dejar en la descripción links de los equipos que estuve utilizando aquí en el video y alternativas para otras luces. Estas luces son un poquito viejas, son las tungsten. Estas utilizan muchos watts. Las 150 watts y las 300 watts se tragan la electricidad. Solo voy a estar enseñando abajo en la descripción otra alternativa, o déjame ver si lo consigo rapidito. Se lo voy a poner aquí arriba. Cuando edite esto voy a ver si le pongo una foto aquí arriba de otras alternativas, o otra alternativa que pueden considerar LED, donde no utiliza tantos watts y no son tan calurosas estas luces, y es lo que se está utilizando ahora, el LED lights. Bueno, mi gente, espero que se hayan disfrutado este video. ¿Te gustó este tutorial? Déjenme saber aquí al final del video, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjenme saber, o si ustedes tienen otras alternativas de luces que me quieran recomendar, son bienvenidas. Bueno, mi gente, muchas gracias de nuevo y los estaremos viendo la próxima semana. Ya sabes, si te gustó este
este video, dale like, y si no te has suscribido, suscríbete aquí al canal, ayúdame a crecer el canal, y si quieres que te notifique de nuevos videos, ya sabes, dale a la campanita. Nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.